Entonces, inicio esta clase pues dándoles la bienvenida, ¿verdad? Las buenas tardes, diciéndoles que se sientan 100% libres de decirme si se me está cortando o algo por el estilo, porque como les mencioné, acá donde vivo ha estado súper fuerte la lluvia y como que se ha estado yendo la electricidad. Espero que no pase, por eso hoy quería iniciar tempranito, pero bueno, vamos a darle igual. Este, Imagino que por eso de las lluvias y todo eso, los correos se me han quedado un poquito rezagados. He estado intentando contestarlo poco a poco porque no me llegaban o ni siquiera me abren, pero ya solucioné por dicha. Entonces ahí he ido contestando. Me reconforta mucho ver sus notas tan excelentes siempre. Siempre son muy esforzados, siempre son muy geniales en lo que hacen, nunca dejen de ser así. Y nada, que ya estamos a la recta final de este módulo que ha sido muy entre práctico, teórico, medio rarillo, pero pues aquí vamos. Em, Otra cosita, bueno, en esta clase voy a ir muy lentico. Si ven o escuchan en este caso que a veces literal no digo nada, es porque quiero hacer pausas como para que ustedes vayan poco a poco procesando la información que yo voy diciendo, etcétera, etcétera, y pues así puedan ir este, interiorizando todo y tal vez aclarándose ustedes sus propias dudas. Entonces, no, no crean que fue que se me quedó así pegadísimo, sino que si voy a ir como, digo algo, hago una pausa, dejo que interioricen y prosigo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la clase, que para el día de hoy tenemos preparado un poquito de teoría y un poquito de cosas prácticas. Entonces, para el día de hoy tenemos, como ya les dije, lo que vendría siendo metrología para esta ruta formativa de control y aseguramiento de la calidad industrial. En este caso estamos ya en la semana 3 del módulo 4 y para la clase de hoy tenemos un tema bonito que son la lectura de instrumentos. La lectura de instrumentos, chicos, es algo sumamente importante, más si nos estamos desarrollando en áreas de calidad, como puede ser un laboratorio dentro de una empresa, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hagamos nuestros controles de calidad, nuestras mediciones, siempre vamos a tener algún instrumentito que nos ayude a dar medidas precisas, ¿verdad? A saber qué es lo que vamos a lograr medir, cuánto es lo que estamos midiendo, etcétera, etcétera. Y no para todas las cosas vamos a utilizar el mismo instrumento, ¿verdad? Si vamos a pesar algo, pues usamos un instrumento que me detecte el peso. Si vamos a medir longitud, un instrumento que me detecte la longitud. Y así sucesivamente. Por este tema que vamos a ver hoy, también era importante que supiéramos acerca de las conversiones, ¿verdad? Porque como pueden ver, o como van a poder ver, perdón, acá en la diapositiva, hay instrumentos que no están directamente relacionados con nuestro sistema internacional de unidades, ¿verdad? Puede ser que algunos estén en pulgadas, otros sí pueden estar en metros y así. Entonces, por eso es importante también que sepamos convertir y también es importante que sepamos leerlos. En este caso, nos vamos a enfocar en dos de los más utilizados, que son el caliper y el micrómetro. Entonces, nada más denme un toquecito para verificar que todo esté bien. Ok, antes de iniciar con la clase, quiero decirles que hoy van a encontrar habilitado en la parte del examen una carpetita que se llama simulador de instrumentos. Cosas importantes de saber es que lo pueden utilizar, es súper fácil de utilizar. Ahora vamos a ver un ejemplo y pues que todo va a estar bien. Otra cosa importante es que si lo abren en el teléfono hay el 99.9999% de probabilidades de que no les sirva porque el teléfono no es apto para correr el programa. Y otra cosa es que si no les abren la computadora es porque no tienen un programita de Adobe que es el que al final me permite a mí abrir el programa. Entonces lo vamos a utilizar, pero al final no se asusten si me dicen, profe, no me abre y esto es desde el teléfono, pues porque no, no va a funcionar. Entonces, como les decía, no sé si alguno o alguna de ustedes utiliza alguno de los instrumentos que acabamos de decir, ya sea el caliper, el micrómetro o bueno, en este caso que es el mismo, el pie de rey.
ya sea en alguna de sus presentaciones o resoluciones, porque si no lo sabían, existen mucho o muchas. A lo que me refiero es que existe el caliper o pie de rey, como lo vemos en la imagen de acá, pero también en empresas tal vez un poco más actualizadas o X o Y razón, también existen el caliper o pie de rey, pero que ya tiene una pantallita. Entonces, cuando tienen esa pantallita es una maravilla, son mis favoritos y nunca vamos a tener que ponerle mucha mente. Literal, nada más vamos a tener que mover el impulsor y en donde nos diga la pantallita, en donde nos quede la medida, eso nada más lo tomamos y lo usamos para lo que necesitamos. Pero cuando es una de sus presentaciones, tal vez más manual, menos automatizada, menos automática, sí vamos a tener que seguir muchas de las cosas que están acá en esta presentación y que vamos a aprender. Em, Probablemente ustedes lleguen a utilizar pues ese instrumento de última tecnología, ¿verdad? Que es el de pantallita. Pero al final esta clase está dirigida más de todo a aprender a leer el instrumento de manera convencional, sin tener que nosotros depender de la pantallita, de manera tal pues que cualquiera pueda leerlo, utilizarlo y pues adaptarlo sin necesidad de algo más caro, porque pues al final el instrumento es un poco caro, ese de los actualizados con pantallita que son una maravilla, ¿verdad? Entonces, iniciamos con el caliper o pie de rey, que es un instrumento que me permite medir ciertas distancias o longitudes en determinados productos, porque tiene una variedad de resoluciones que vamos a determinar acá, como también de maneras de aplicación, que vamos a ver un poquito de eso, de lo que les decía, de maneras de resolución en la imagen que vemos acá abajito. Ven que tiene muchas cosas, ¿verdad? O sea que de hecho parece como un pico, pero este instrumentito, este caliper tiene muchas cositas que me van a permitir medir diferentes productos, como les dije, o diferentes cosas. Tenemos la parte de abajito, que es la mordaza fija para exteriores. Tenemos la puntita de arriba, que es punta móvil para interiores, y la punta fija para interiores. Después tenemos abajo lo que parece ser una regla, que pues sí, es la regla fija compuesta de escalas en milímetros y compuesta de escalas en pulgadas. Tenemos un cursor, un seguro y un impulsor. Y más adelantico, o conforme avance la presentación, vamos a ir viendo un poquito de esto. Pero en este momento, por lo que les acabo de decir de que este caliper o pie de rey me ayuda a medir distintos productos, distintas cosas, nos enfocaremos en ver que tiene una mordaza fija para exteriores, una punta móvil para interiores y pues su punta fija, y también que tenemos la regla fija. Entonces, para leerle los puntos de la diapositiva, tenemos que el caliper o pie de rey es un instrumento de medición y de precisión que va de 0,1 milímetros hasta 0,02 milímetros. O también este 0,001 milésimas de pulgada y uno entre 128 pulgadas. Este es muy utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz y en la industria en general. Y como les acabo de decir y les acabo de mostrar, puede medir tanto longitudes internas y externas. Ahora, em, hablándoles ya no tal vez de la medición, les voy a hablar un poquito de las resoluciones. Este caliper o pie de rey tiene muchas resoluciones que pues vamos a entender acá y también muchas aplicaciones. Pero en cuanto a lo que es resolución, vamos a enfocarnos como en la diapositiva. Entonces, en cuanto a lo que es resolución, se refiere a lo mínimo que puede leer o medir el instrumento. O sea, cuando tenemos un instrumento y, por ejemplo, el instrumento dice que es de 0,1 milímetros, como vemos en la presentación, es decir, que es lo menos que puede leer el instrumento. Entonces, vamos a suponer que nosotros podemos ver, medir como mínimo 1 milímetro. Ahí tal vez puede ser que algunos
lo veamos con más costos que otros. Por ejemplo, yo que ya la vista me falla un poco, pero para algunos, digamos que eso es lo mínimo, mínimo que vamos a poder ver o medir. Pero sí, bueno, el asunto es que nosotros en buena teoría podríamos medir o ver 1 milímetro, determinar 1 milímetro, verlo, medirlo. Si nosotros pues utilizamos un metro, obviamente el metro se ajusta un poco más a nuestra alineación, por decirlo de alguna forma. Ya tendríamos nosotros que reducirnos de tamaño, hacernos pequeñitos para poder ver más allá de lo que sería 1 milímetro, o sea, mucho menos de lo que es 1 milímetro. Que bueno, en este caso, para que la ciencia no tenga que investigar una poción mágica que nos haga hacernos más chiquititos, es que existen estos instrumentos. Que bueno, en este caso tenemos la resolución, ¿verdad?, del Caliper Pierre de 0,1 milímetros. Por ejemplo, si tengo esta resolución, perdón, de 0,1 milímetros, eso quiere decir que yo puedo agarrar el milímetro y partirlo en 10 partes. Eso es lo que quiere decir, pues después de la coma un decimal, ¿verdad? Que lo puedo partir en 10 partes. ¿Ok? Entonces, vendríamos a utilizar esa resolución, pero todavía puedo tener una resolución un poquito más amplia. O sea, cuando hablamos ya de 0,05 milímetros, eso quiere decir que ya no estoy utilizando decimales, sino centésimas. O sea, estoy agarrando el milímetro y lo estoy dividiendo en 100 partes. ¿Qué de ahí? Pues puedo agarrar como mínimo 5 de esas. Y así es como va a ir funcionando la resolución. Es como agarrar al final esa parte tan pequeña del milímetro y como ya sabemos que todo es sumamente infinito, lo que pasa es que nosotros pues de ahí no lo podemos ver porque se hace cada vez más microscópico. De ahí pues lo que vamos a hacer es utilizar esto, ¿verdad? Que es exactamente para lo que nos sirve. Sabemos que al final todo puede ser infinito, todo es infinito de hecho, y en mediciones así, entre más infinito sea, más microscópico se hace. Entonces, como les dije y el ejemplo que usé, digamos, para que la ciencia no tenga que inventar cómo hacernos chiquititos y para que para nosotros no sea imposible obviar esas medidas o datos microscópicos, es que existen estos instrumentos, ¿verdad? Entonces, el caliper o pie de Rey también tiene su clasificación según su precisión. Y como dice en la diapositiva, tomando como base el pie de Rey universal, encontramos los siguientes grados de precisión en milímetros. De 1 décima de milímetro, que es lo que le decía, 1 de 10 milímetros, de 5 centésimas de milímetro, que ya es partirlo en 100 partes, 1 de 20 milímetros, y de 2 centésimas de milímetro, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo abajito de lo que puede ser un caliper o pie de rey, que en este caso cuenta con pues su escala en milímetros y la escala en centésimas, que tiene ahí como esa ruedita, ¿verdad? ¿Todo claro hasta acá con este poquito de teoría? Ok, Fabiola, genial. Ahí veo más manitas. Ariela, genial. Sí, Per- esta vez, profe, la medición con, bueno, es con el instrumento, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, claro y entendido. Genial, Emanuel, muchas gracias. Sí, en este caso, como dice el compañero, estamos viendo la medición pues con el instrumento, que al final tiene una razón de ser. No solo estamos conociendo el instrumento de ahí porque sí, sino porque, como les digo y como les acabo de decir, llegó un momento de la vida en donde las cosas pues volvieron chiquititas o las empresas empezaron a trabajar con cosas muy pequeñas que igual ocupaban ser medidas. Y para eso es que existe pues este instrumento de acá. Entonces, muchas gracias por confirmarme, chicos. Continuamos. Vamos a continuar ahora sí con lo que serían las partes del pie de rey. Nada de buen chance para tomar agua. Ok, bueno, entonces, acá pues nada más les explico un poco de lo que sería, lo que les acabo de decir, las partes del pie de rey, que son varias, pero nosotros vamos a utilizar la regla principal del caliper, que es la que pueden ver acá como en colorcito azul. Y también la escala del nonio, que es la que está acá abajito en rojo. Acá dice, ¿ven? Escala auxiliar o nonio. Bueno, ya que conocemos al nonio,
o la escala auxiliar, vamos a ver qué es lo que va a hacer el nonio. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer el nonio? En este caso, lo que va a hacer es agarrar el milímetro, como les contaba antes, ¿verdad? Agarrar el milímetro y dividirlo. ¿En cuántas partes? Bueno, al final en lo que me permita el instrumento. Acá este instrumento está de ejemplo como para que también tengamos claro lo que les decía al principio, ¿verdad? Que no solo hay instrumentos con nuestro sistema internacional de unidades, o sea, con milímetros, sino que también puedan haberlo con pulgadas. Por ejemplo, este es un pie de rey que está en pulgadas. Pero, pues, ¿por qué se usa acá en esta presentación? Porque sirve, por ejemplo, para que ustedes vean que entre cada número, o sea, entre el 0 y el 1 o el 1 y el 2, lo que tengo es una división de partes. Por ejemplo, este instrumento está dividido en más de 10 partes. Si yo cuento la cantidad de rayitas, lo que me va a decir, ok, creo que está dividido en 16 partes, de hecho. Si uno cuenta las rayitas, lo que me va a decir es que cada rayita es parte de un 16. Pues cada una de esas rayitas, el nonio me lo va a dividir en 8 partes. No vamos a entrar mucho en detalle acá con esto, en esta parte, porque si no se van a enredar. Pero mejor vamos a dejarlo para explicarlo un poquito más adelante de esta presentación, ya con el instrumento en milímetros. Entonces, lo de acá que yo quiero que vean es que todo instrumento entre un número y otro va a tener una mitad. Y esa mitad va a estar la rayita pues en el centro. Eso lo tenemos muy familiarizado por lo que vienen siendo las reglas, ¿verdad? Que siempre vemos, por ejemplo, entre el 1 y el 10 vemos que el 5 tal vez tiene la rayita más arriba. O incluso como esta, entre el 0 y el 1 vemos que la mitad pues está bien señalizada. Que es al final la que tiene la altura sobresaliente, ¿verdad? Que es lo que nos va a ayudar un montón. Acá por ser en pulgadas, aparte de la rayita en la mitad, esa que es la que sobresale, también sobresalen los cuartos, ¿verdad? Que son también los que están como más medianitos. Ya es cuestión del sistema inglés, de cómo se comporta, pero pues sí, básicamente como para que lo tengan claro. Me importa mucho de esta diapositiva que nos llevemos pues al final cosas importantes, partes del pie de rey como lo dice, como las puntas de interiores móvil y la punta de interiores fija, que igual ya la vimos acá. La escala principal, la escala auxiliar o nonio, yo solo le digo nonio, pero ustedes le pueden decir como quieran. El freno, que es este mismo impulsor que vimos acá. Y la pata de exteriores fija y pata de exteriores móvil. ¿Ok? Clarito con esto, chicos. Ok, genial. Súper. Perfecto. Genial, chicos. Ahí vi varias manitas. Entonces, vamos a continuar con esta partecita de acá. Les adelanto algo importante, en este caso la escala o lo que les dije, ¿verdad? La resolución o grado de precisión que nosotros vamos a utilizar son de 0, acá lo dice, 0,5 milímetros. Profe, ¿por qué si uno no puede utilizar MM mayúscula en la presentación lo está? Bueno, porque es pues nada más por temas de título, porque todos los títulos, no sé si lo han notado, están siempre en mayúscula. Entonces, pues en este caso igual, pero pues las disculpas del caso, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a explicar em, ya lo que es entrando un poquito más en detalle. Vamos a utilizar, como ya les dije, que este es el instrumento que vamos a utilizar para explicar y que pues obviamente hay más resoluciones y todo lo que acabamos de hablar, pero en este caso, como les dije, vamos a usar el 0,05. Ahora que veamos más adelantito en la carpeta, van a poder encontrar cómo funciona un poquito con otras resoluciones y otras cosas. Entonces,
Iniciamos viendo lo que dice la diapositiva. Tenemos la lectura principal, la lectura secundaria, tenemos que cada espacio equivale a lo que estamos utilizando, 0,05 milímetros, y tenemos el cuadrito verde, ¿verdad? Que la medida va a ser igual a la lectura principal, lectura secundaria y en milímetros. Entonces, ¿qué me quiere decir este 0,5? Este 0,05 milímetros lo que me va a decir es la resolución. Entonces, ahora sí vamos a entrar en detalles. Como vimos, el instrumento en sí o el pie de rey tiene la regla principal, ¿verdad? Que es la lectura principal, la de colorcito azul que acabamos de ver. O sea, cada una de estas rayitas me va a representar 1 milímetro. Si el instrumento está en milímetros, bueno, quiere decir que cada rayita me representa 1 milímetro. Siempre, ¿verdad? Siempre. En la parte de la regla principal, la lectura principal de arribita. Acá hago la aclaración porque hay instrumentos de instrumentos. Más si tal vez estamos utilizando como el instrumento de la pantalla, el caliper con pantalla. Bueno, en este caso es importante que siempre como que se fijen en esas cositas, en esos detallitos que tal vez a veces obviamos porque creemos que ya la tecnología es súper perfecta. Pero bueno, acá este instrumento está en milímetros y cada una de las señales, que son las que están entre el 0 y el 10 y el 20, el 30, pues también me están indicando milímetros, ¿verdad? O sea, cuando yo llego al 10, por ejemplo, me está indicando que tengo 10 milímetros. Si llego al 20, pues 20 y así. Pero hay instrumentos que en lugar de tener un 10 o un 20, tienen un 1 o un 2. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que lo que me está indicando ahí no son milímetros, sino centímetros. Pero evidentemente, si tengo acá 10 o tengo 1, si tengo ahí 20 o 2, 30 o 3, indiferentemente al final cada rayita va a ser 1 milímetro. Simplemente lo que está haciendo el instrumento es señalándome milímetros en el 10 o centímetros si es 1. Pero bueno, ya sabemos que entre 0 y 1 centímetros lo que tengo son milímetros. Nada más hay como la aclaración, pero bueno, indiferentemente quédense con esto, o sea, con que cada uno de esos espacios entre las rayitas va a ser 1 milímetro, ¿ok? Como ven acá, repito, en la parte azulita, entre el 0 y la primera rayita tenemos 1 milímetro. Si lo tuviéramos en una regla, tal vez de las normales, de las de escuela, tal vez tendríamos que acercarnos mucho más para ver bien las rayitas, pero acá lo tenemos bien grande, bien extendido, entonces pues para que lo identifiquemos. Bueno, digamos que yo lo puedo ver, ¿verdad? Yo lo puedo determinar, pero lo que está entre ese espacio, entre el 0 y el primer milímetro, es lo que ya a mí me causaría como ser humano, obvio, dificultad para al final determinar qué tengo yo ahí. Si tengo, dependiendo, medio milímetro, 0,75 milímetros, etcétera. Ahí es a donde va a cumplir el nonio, que es la parte inferior, la lectura secundaria, la rojita, la función de poder tener más precisión. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que cada rayita que yo tenga es 1 milímetro. Y acá, como lo podemos ver en grande, vemos bien cómo están las rayitas, ¿verdad? Acomodaditas. Puedo ver del 0 a la primera rayita y veo todo bien. Pero tal vez si estuviésemos manejando una regla o algo así, tendríamos que acercarnos, utilizar lentes, etcétera, etcétera. Y pues al final se seguiría viendo. Pero ¿qué pasa realmente con lo que hay ya no entre el 0 y el 10, ¿verdad? Que son los milímetros, sino entre el 0 y el primer milímetro. Acá es a donde entra a la acción el nonio, ¿verdad? Que es el que me va a ayudar con más precisión. Cuando hablamos de precisión con el nonio, que tal vez los que quizás han tenido experiencia con esta parte de dispositivos médicos o precisión, sabrán que la precisión es acercarme lo más posible al valor real, o sea, tratar de ser lo más exacto. Si hablamos de exactitud, pues obviamente hablamos del mismo valor, ¿verdad? Pero cuando hablamos de precisión, estamos hablando de tratar de acercarnos. Y acá es donde normalmente me gusta utilizar un ejemplo.
Por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol y el objetivo es, pues, meter el gol, ¿verdad? Entonces, exactitud es que el jugador meta el gol, pero precisión es que el jugador tal vez eh, quiso hacer el gol y estuvo súper cerquita, pero el portero así, faltando 2 segundos para que entrara la bola, metió mano. O el aire jugó a favor del otro equipo y inclinó la pelota un poquito hacia un lado y pegó en el poste y al final no entró. Eso es precisión, se está acercando a la realidad, a lo que se quisiera, pero no es exacto. Exacto sería en este ejemplo, pues meter el gol, ¿verdad? Hasta acá todo claro, chicos. De lo que he hablado, sé que es mucho, pero creo que he ido como bien. Genial, Brian. Ok. Bueno, entonces la precisión, como les dije, es acercarme lo más posible al valor real, tratar de ser lo más exacto. Exactitud es básicamente el mismo valor, como les dije, el gol, pero precisión estamos hablando de tratar de acercarnos, al menos ahí hacer el pase. Bueno, eso es lo que me está, o la función que me está cumpliendo el nonio. Como verán acá en la parte rojita, el nonio está entre el 0 y el 10. Pero cada una de esas rayitas, las rojas, o cada uno de los espacios también en rojo, es lo que a mí me determina la resolución. O sea, por eso es que la resolución es 0,05. Bueno, en este caso, quiere decir que cada rayita o cada espacio me va a representar 0,05, que es la resolución que estamos usando. Y en este caso el nonio, si yo cuento los espacios, por ejemplo, de 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 25, y ahí sigo, voy a llegar hasta pues 100, ¿verdad? 0,100. Eso es porque esto es al final lo que me está permitiendo hacer el instrumento, ¿verdad? Dividirlo en esta cantidad de partes. Y si yo tengo una posición en alguna de esas rayitas, pues simplemente sé que cada una tiene 0,05, ¿verdad? Que es lo que dice ahí, que cada espacio equivale a 0,5. Y esa pues es la resolución que vamos a tener y que me va a permitir saber qué hay en ese espaciecito que dejamos al inicio, ¿verdad? Entonces, en resumen, de acá de esta partecita, tenemos lo que vendría siendo el nonio, que es la parte de adentrita, y tenemos pues las líneas de igual forma. En este caso, cada línea me va a representar 0,5, entonces si se van acumulando 0, 0,5, 0,10, 0,15, 0,20 y así sucesivamente. Entonces, vamos a pasar con lo que sería medición en milímetros con pie de rey. Entonces, primero voy a leer la diapositiva y después vamos a continuar. Dice, para realizar la lectura en milímetros en un pie de rey universal se procede así. Primero, realice el procedimiento básico. Después, observe la regla fija. Observe, perdón, que la regla fija está grabada la escala en milímetros. Cada trazo indica uno, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver y se lo repetí infinitas veces. Sobre el cursor que está grabada la escala del nonio, cada trazo indica 0,5 milímetros. En el caso del instrumento de la fotografía y que pues es el que más comúnmente se utiliza. Ahora, ejemplo de lectura. Observe que el cero de la escala del nonio se pasó del trazo que indica el milímetro número 10 en la escala principal. Esta es la parte entera de la lectura. Ahí lo vemos, ¿verdad? Que el nonio, o al menos el cero del nonio, se pasó del 10. Igualmente observe que el trazo 5,5 de la escala del nonio coincide con un trazo de la escala principal. No olvides, se lee el trazo de la escala del nonio y no importa con cuál trazo de la escala principal coincida. Por lo tanto, la lectura al final es 10 milímetros más 0,55 milímetros igual a 10,55 milímetros. Entonces, primero vamos a identificar estas partecitas de acá que también son importantes. Nada más denme un chancecito para volverme a la llamada para poder rayarles con el lapicito. Ay, no sé qué pasa. Ujú. Entonces, vamos a ir poquito a poquito viendo las cosas muy importantes. Entonces, tenemos la regla fija, ¿verdad? Que está en milímetros. Cada trazo me indica uno.
Entonces acá tenemos la regla fija, ¿verdad? Que es la azulita. Después, que sobre el cursor está grabada la escala del nonio, en donde cada trazo indica 0,5, ¿verdad? Cada uno de estos, que fue lo que vimos. Observe que el 0 de la escala del nonio, o sea, este de acá, se pasó del trazo que indica el milímetro número 10 en la escala principal. Esta va a ser la parte entera de la lectura. Ahora, igualmente y muy importante, observe que el trazo 5.5 de la escala del nonio, o sea, la rojita, coincide con un trazo de la escala principal. No olvide que se lee el trazo de la escala del nonio y no importa cuál trazo de la escala principal coincida. En este caso, ¿dónde tenemos el 5? Lo tenemos acá, ¿verdad? Que es la rayita que sobresale. Ay, qué 5 más feo. Bueno, lo tenemos ahí. Entonces, 5,5 vendría siendo este de acá. Y acá, como pueden ver, coincide. Ay, no, lo hice todo al otro lado. Acá. Entonces, ya resaltamos las cositas importantes. Vamos a seguir. Acá, bueno, todo esto que está escrito es importante para que ustedes lo repasen, pero lo vamos ahora sí a ir explicando acá. Ok, déjenme ver si puedo abrir el programa o acercar la pantalla. Bueno, yo creo que ahí la ven bien, ¿verdad, chicos? Sí se ve bien esta partecita de acá, que es lo que me interesa que veamos. Se ve claro, digamos, no se ve pixeleada. Chicos, ¿me están escuchando? Yo sí, profe. Ah, ok, gracias. Entonces, Emanuel, ¿me confirmas, porfa, que esa diapositiva no se ve pixeleada? Aquí, gracias, chicos. Bueno, asumo que sí, ¿verdad? Entonces, ya que no se ve pixeleada, continúo. Entonces, como les dije, ahora sí vamos a trabajar. Siempre es importante que esto esté acá, ¿verdad? En las diapositivas para que ustedes lo repasen, pero ahora sí vamos a explicarlo. Ay, abrí algo que nada que ver. Ok, así es como vamos a empezar em, así es como vamos a empezar a hacer las medidas, ¿verdad? A hacer la toma de la medida. Entonces, tenemos que primero estamos en la regla principal, o sea, la partecita azul. Acá está en color azul, pues porque el material está así, pero ya luego en el examen o en la vida real, en los simuladores, todo está de un solo color. Los colores son para que aprendamos a identificarlo, parte de arriba y parte de abajo. Pero bueno, nos ubicamos acá y lo primero que yo tengo que ver es dónde se posiciona el cero del nonio, o sea, el que está ahí abajito en color rojo. Y si yo cuento las rayitas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ese 10 me va a servir para saber que yo aquí tengo 10 milímetros. Si tuviese uno, igual no pasa nada. Nada más recuerden que se refiere a 1 centímetro. Nada más para tener ahí la aclaración de nuevo. Pero bueno, en este caso veo que el cero está posicionado entre el 10 y el 11. Ahora bien, humanamente posible, yo solo puedo decir que tengo o 10 milímetros o 11 milímetros, perdón. Em, Ahora bien, les pregunto a ustedes, humanamente posible, ¿qué dirían ustedes? ¿Tengo 10 milímetros o tengo, perdón, 11 milímetros? Humanamente posible, ¿verdad? Viendo dónde está ese cero del nomio. No está ni en el 10, ¿verdad? Que es esta rayita acá, ni está en el 11. ¿Dónde está más cerca? ¿Está más cerca del 10? ¿Está más cerca del 11? Bueno, en este caso yo lo veo súper a la mitad. Ustedes, humanamente posible, viéndolo así con sus ojitos, ¿qué dirían? ¿Que es un 10 o que es un 11? No, no hay respuestas incorrectas porque estamos aprendiendo. Profe, no sé, yo lo veo ahí como a la mitad, tal vez como en un 10, no sé si estaré bien, 10,5, digamos, o Ok, 10, perfecto. Ajá, perfecto, Fabiola, gracias.
¿Alguien más? Ok, voy a tomar la respuesta de Fabiola. Vamos a seguir y si es el caso de que no contesto aquí, ahorita me devuelvo. Bueno, acá yo podría decir, como dijo Fabiola, 10,5. Pero ¿cómo determino yo esto al final? Si yo solo puedo decir o tengo 10 o tengo 11. Porque yo al final yo no soy un instrumento. Yo no puedo determinar que tengo entre el 10 y el 11. Ahí es donde entra en acción el nonio. Que yo sé que son 10. ¿Tengo un poquito más? Sí, pero no sé cuánto más. O sea, yo como Charlene, como ahí, como cualquier persona, como cualquiera de ustedes, no podría decir exactamente o comprobado cuánto hay de más. Pero con un instrumento comprobado como este, como el pie de rey, podemos saberlo. Y ahí es donde entra, como les dije, el caliper o pie de rey. El nonio es el que me va a permitir saberlo. Esta escala de acá abajito, lo rojo, me va a permitir dividir ese milímetro. Está agarrando ese milímetro entre el 10 y el 11 y lo va a dividir. Y me va a determinar qué tengo yo ahí. ¿Cómo hace esto? Bueno, en donde se alinee alguna de estas rayitas que están acá, por ejemplo, acá, como decía, espérense porque no veo. Acá, ajá, la que se está alineando es esta de acá. Para que ustedes no baten ni nada, esta es la rayita que se está alineando, ¿verdad? Se las estoy diciendo. En este caso se está alineando esta de acá, la rayita que se está alineando es una de abajo con una de arriba. Si pueden ver, aunque sea súper mínimo, las demás no están alineadas. La única que está así súper exacta es esta de acá, que es lo que nos dice la diapositiva, ¿verdad? La 5,5. Entonces, si yo cuento los espacios que tengo hasta esa rayita, recuerden que cada uno de esos espacios vale 0,05. Entonces, 0,05, 0,10, 0,15, 20, este, y así sucesivamente. Esto empezando desde el 0, ¿verdad? No voy a empezar a contar desde el 5, o desde el 6, o desde el 4 porque es el número que tengo adelantito. No, empezando desde el 0. Y ahí voy. 0,5, 0,15, 10, perdón, 10, 15, 20. Ese 2 me ayuda pues a guiarme, ¿verdad? Que ya ahí hasta ese punto tengo 0,20, hasta el 4 tengo 0,40, tengo 0,45, 0,50 y donde se alinea finalmente tengo 0,55. Entonces, esa es la segunda medida o la medida del nonio, ¿verdad? ¿Y cuál es la medida que voy a dar yo entonces como respuesta al final, en total, en completo? Bueno, va a ser la medida principal más la medida secundaria, que es lo que está acá. La medida principal eran 10 milímetros, que es donde se ubica el cero, y la medida secundaria viene representándome lo del nonio, ¿verdad? Que es 0,55. Entonces hago la suma y me da como total 10,55, que es lo que tengo acá, ¿verdad? Esta sumatoria. Y lo que yo tengo acá en esta medida son 10 milímetros con 55 o 10,55 milímetros. Entonces, no sé si está claro o hay alguna duda. Ok, chicas, bueno, yo asumo silencio positivo, pero me preocupa que hoy estén tan callados. Ustedes normalmente siempre me ayudan un montón. No sé qué pasa. Y si están asustados o así, pueden decírmelo, ¿verdad? Pero bueno, Creo algo. que tienen que ahí como más o menos, la verdad. Ok, no sé si quieres que repase de nuevo. Sí, está bien, por favor. Ok, claro, con muchísimo gusto. Entonces, cuando vamos a hacer estas medidas de acá, medición en milímetros con pie de rey, tenemos primero, o como yo les digo siempre, identificar partes, ¿verdad? Tenemos esta de acá, que es la escala principal, ¿verdad? La regla fija, y tenemos la de acá, que es el nonio. Por temas de explicación, ustedes pueden ver que aquí tienen distintos colores, pero ya cuando lleguemos a la vida real o al examen, todo va a ser del mismo color. Entonces, nada más para que sepan que la de arriba es la regla fija y la de abajo es la escala del nonio. Una vez que tenemos eso,
Y tal vez esta parte del 0 lo vamos a ir entendiendo más adelantito. Donde se posiciona el 0, ahí es donde yo tengo que ver mi medida. Entonces, ¿el 0 cuál? El del nonio. En este caso, este 0 está entre el 10 y el 11, ¿verdad? Porque sabemos que cada una de estas es un milímetro. Entonces aquí tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hasta llegar al 20. Entonces, como vimos en la primera vez que les pregunté, ok, sabemos que tenemos esa parte ahí a la pura mitad. Entonces no sabemos si se inclina más por un 10 o se inclina más por un 11. ¿Qué es lo que pasa? Que yo humanamente con mi cerebro, o Juanito, o Anita, cualquier persona, no puede saber realmente cuál es esa medida. Nosotros podemos asumir, hoy sí, 10,5, pero pues al final estamos asumiendo y nosotros no ocupamos asumir, nosotros ocupamos ser precisos. Entonces, profe, ¿cómo logro ser preciso? Bueno, con un instrumento como estos, ¿verdad? Que es el pie de rey. En este caso, ya que identificamos esta partecita de arriba, vamos ahora sí a pasar al nonio, que es el que nos va a decir cuál es exactamente esa medida. El primer paso que tengo que hacer es ver cuál se alinea así en el punto exacto con la línea de arriba, o sea, cuál del nonio se alinea con la de la regla fija. En este caso, bueno, en esta parte de acá vemos que es muy evidente que no se alinea ninguna. Pero en el 20 ya todas empiezan a estar como muy pegadillas, ya ni sabemos. Pero bueno, si observamos bien y tal vez ahí ustedes lo pueden ver más grande o tomarle captura y verlo más grande. Esta de acá, la que está después del 5 o entre el 5 y el 6, ajá, más bien es entre el 5 y el 6, es la que está perfectamente alineada. Entonces, para yo al final llegar a esta medida de acá, a esta incógnita de acá que yo tengo, yo necesito saber esa línea alineada, valga la redundancia, porque es la que me dice eso del centro. Entonces, ok, yo sé que es la línea que está entre el 5 y el 6, pero ¿qué es esa línea? ¿Qué número es? Entonces, como estamos usando la escala o la resolución de 0,05 milímetros, cada una de estas líneas me va a significar 0,05 milímetros. Entonces, yo me devuelvo al 0 y empiezo a contar de 0,5 en 0,5. Entonces tengo 0, 0,5 por acá, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, etcétera, etcétera. Cuando llego acá tengo 0,40, 0,45, 0,50 en este 5 de acá y ahora sí, el que sigue es 0,55. Entonces, ya tengo mis dos datos, ¿verdad? Tengo el 10 que son de 10 milímetros, y tengo que esta rayita alineada es 0,55. Entonces, para yo poder dar un total, para yo poder dar un resultado preciso, sumo las dos, así facilito. Entonces, 10 más 0,55 igual a 10,55. Un poco más claro, más entendible. Ahora sí, profe. Genial. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a vos por decirme. Entonces, nada más déjenme tomar agüita y continúo. Ok, algo muy importante que quiero decirles acá es que nunca, 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 nunca olvidemos qué es lo que estamos haciendo o en qué unidad es lo que estamos midiendo. En este caso son milímetros, entonces nunca olviden la respuesta, porque al final han personas que han llegado a decir como no, es que yo no sabía que la respuesta se tenía que dar con la unidad. Claro que sí, chicos, o sea, sino que son papas, chayotes. O sea, si yo voy a decir al final, este, no sé, por ejemplo, tengo tres papas y le sumo dos papas. ¿Cuántas papas tengo? Cinco papas. Entonces, en este caso es lo mismo. Si yo tengo 10 milímetros más 0,55 milímetros, ¿cuántos milímetros tengo? 10,55. No, incorrecto. Así, si ustedes dejan solo eso, está mal. Ustedes tienen 10,55 milímetros. Entonces, siempre es importante que lo sepan en todo. Bueno, entonces, esto es básicamente el procedimiento general para sacar la medida. Ahora sí vamos a ver varios ejemplos. Si van teniendo alguna duda, pues me lo indican, ¿verdad? O esperan a que yo les pregunte. Entonces, acá tenemos una medida. ¿Alguien tiene el micrófono? Entonces, profe, Ajá, perdón, no, tranquilo, dime. sí, entonces medimos y tenemos que respetar la
la unidad, entonces. Siempre, exacto. Ya sea que ustedes estén haciendo conversiones o estén midiendo, o de verdad, chicos, cualquier cosa que ustedes hagan en la vida, úsenlo. Incluso en la universidad los profes lo recalcan mucho, porque sí es importantísimo. Si ustedes me dicen quién se inventó eso y quién no puede entender que si yo estoy pasando de centímetros a metros, lo que va a tener como resultado son metros, ni la menor idea, pero ya es como regla de vida. Pero entonces sí, básicamente. Entonces, continúo con los ejemplos. En este caso, vamos a ver un ejemplo que se puede dar comúnmente, que es una medida de cantidad exacta. Ok, no es tan frecuente o tan común como yo les dije, pero sí se da. ¿Me entienden? ¿A qué se refiere una medida exacta? Bueno, ¿o por qué es tan exacta? Bueno, es importante que sepan que tal vez es común o que vamos a utilizar mucho la palabra exacta, porque comúnmente el cerebro siempre va como a buscar meter mucho la exactitud. Y esto pasa muy seguido, pero como les decía, el cerebro de nosotros siempre anda buscando ese orden, ¿verdad? Que es lo que les acabo de decir. Anda buscando patrones. Y dentro de esas cosas que el cerebro pues anda buscando, también anda buscando exactitud. Repito, ¿verdad? Pero bueno, como les dije, si se da, es normal, aunque es como en poco frecuencia. Solo que es importante que sepan que normalmente si nosotros estamos utilizando un instrumento como este, perdón, es porque la variación va a ser pues muy grande. Entonces, normalmente pues se dan, como ya les dije, pero es importante que sepan que es un casillo ahí, como encontrarse una pepita de oro, porque al final el cerebro siempre va a querer ponerlos a ustedes a sacar todo exacto y pues no necesariamente debe ser de esa forma. Entonces, lo que tenemos que hacer utilizando este instrumento es saber que se tienen que dar dos cosas. Número uno, que el cero se alinee con el milímetro que estamos observando. En este caso, profe, ¿cómo sé yo que ese es el que estoy observando? Bueno, voy a ver si puedo encender la cámara y no se cae la conexión a internet porque por estos lluvias ha estado fatal. Entonces, digamos, es que acá no tengo el caliper a mano, pero vamos a suponer que son mis uñas. Entonces, ahí perdón el desorden que van a ver, pero sí quiero explicarles. ¿Cómo sé yo qué es el milímetro que estoy viendo, verdad? Que estoy haciendo. Bueno, en este caso, ven por ejemplo esta partecita de acá abajo, esta de acá. Ven que en este caso se está alineando con el cero. Ay, qué raro, no sé por qué no se enciende mi cámara. O ustedes sí la ven, chicos. Chicos, ¿ustedes ven mi cámara? Ah, profe, yo no. No, sí, qué raro, no sé por qué. Déjenme ver. No, Ok, porque sí me gustaría que lo lográramos ver. Voy a dejar de compartir, tal vez eso nos ayude. Supuestamente debería estarse activando la cámara. Qué raro. Bueno, voy a buscar una imagen, si es que no se logra compartir. Sí, no, qué raro, está fatal. Pero bueno, voy a buscar una imagen así rapidita de un caliper midiendo. Voy a buscar caliper realizando una medida, porque sí me gustaría que vieran de dónde se está alineando eso que les acabo de decir, ¿verdad? Caliper realizando una medida. A ver si logro compartirles, si me encuentro algo bonito. Ok, este puede ser. Ujú. Y de paso aprovecho para enseñarles los que les dije que son más tecnológicos. Entonces voy a volver a compartirles. Bueno, esperando. Ay, no, que internet más malo, por Dios. Por dicha no se nos ha cortado. Ok,
Y ahí ya está bien bonita la imagen. Ah, no, chicos, regálenme 2 minutos nada más para poner a cargar la compu. Ok, les voy a compartir pantalla ya no de la presentación, sino de Google. Entonces me avisan si lo logran ver. Ujú. Ventana, voy a compartir la pantalla completa, más fácil. Entonces, ¿lo están viendo? Sí. Bueno, esto era lo que yo les quería enseñar con la cámara encendida porque de hecho tengo como unas cositas, había preparado como para que ustedes vieran. No tengo el caliper, pero sí tenía como las cositas para medir. Entonces, esto es lo que yo quiero que veamos antes de pasar a esta parte de la diapositiva, ¿verdad? O sea, ustedes acá ven que este nonio, en general el cero del nonio, está completamente alineado a la cantidad que se está presentando. Pero ven que acá tenemos el caliper abierto, como si ya estuviese realizando una medida, o sea, algo así. Ven, ya acá ya está funcionando, está midiendo esta pequeña cosita de acá. Entonces, el nonio, en este caso este caliper pues es distinto, pero el nonio debería estar por acá abajito. Y en este caso digamos que se alinearía así, bateando, nada que ver al 5. Entonces ven, eso es a lo que yo me refiero cuando les digo que el cero del nonio esté completamente alineado a la cantidad de la lectura principal. O sea, ya lo que les dé cuando ya ustedes estén midiendo. Digamos acá, si en este caso esta turquita fuera de 5, entonces el nonio estaría alineado de 5 y a partir de ese 5 trabajamos. En este caso, voy a devolverme un toquecito al del ejemplo, a digamos que acá estaban midiendo algo que pues daba para que el nonio se alineara al 10, o sea que abrieron hasta que fuera en 10. Por eso es que acá estamos utilizando un 10, no es que siempre vamos a utilizar un 10. Si cuando nosotros realizamos la medición nos da 5, 7, 3, pues utilizamos ese número. Lo que sí tiene que pasar, independientemente del número que les dé según el objeto, es que el nonio, el cero del nonio, esté alineado con esa cantidad principal. ¿Ok? Tal vez es que en eso es lo que nos podíamos haber quedado un poco perdidillos en la diapositiva pasada. Chicos, veo manitas, escucho voces. Genial, perfecto. Ok, voy a aprovechar para enseñarles los pie de rey, así los más tecnológicos que son súper bonitos. Bueno, a mí me encantan. Yo una vez tuve uno, pero era de mi papá. Yo tenía uno como así. Ven, si en sus empresas tienen uno de estos o así, casi ni va a hacer falta porque pues ustedes van a poder verlo directamente acá, pero sin obviar al final muchas cositas. Acá tenemos lo mismo, ¿verdad? Estas partecitas que se mantienen igual, la regla fija. Tenemos el cosito con el que movemos y pues en lugar de un nonio o una reglita de abajo, tenemos pues la pantallita, ¿verdad? Que nos va a ir diciendo. Tenemos para ponerlo en cero, porque a veces queda medio chueco, medio loquillo, para encenderlo y apagarlo, y para ponerlo de milímetros o pulgadas o inches, ¿verdad? Entonces sí, básicamente eso. Ok, entonces ya vamos a volver a la presentación. Nada más quería mostrarles eso. Dar de compartir y les comparto pantalla de nuevo. Ay no, qué raro, Dios. Ok, ya. Ok, detener presentación. Presentar otra ventana. Voy chicas porque el internet está súper malo, no entiendo. Ok, ya, volvemos entonces. Presentar otra ventana y presentar la presentación. Ok,
Ahí estamos viendo la presentación de nuevo. No, Ok, no. no, profe. Ok, deme una chancecita entonces. Ya se chuncheregió. Ok, deme un chancecito porque creo que es el internet de la casa. Voy a ver si puedo conectar a mi teléfono. Ok, qué raro. Estas lluvias han estado fatales.